Cuando nos introducimos a esta gran doctrina que es la salvación, cuando nos introducimos a esta materia de la Biblia, que es la salvación eterna del alma, y todas aquellas enseñanzas que Dios va dando al corazón para que nuestra mente se vaya sorprendiendo con tantas enseñanzas que hablan de ese amor derramado en la cruz del Calvario, para que por fe el ser humano tome ese regalo, acepte la salvación que es por fe, acepte esa esperanza de la vida eterna, reconozca el sello del Espíritu Santo en el corazón. ¿Para qué? Para poder conocer más profundamente cuál es el gran amor de Dios derramado en nuestros corazones. Una de esas palabras que tiene una gran enseñanza para todos nosotros es la palabra reconciliar. La palabra reconciliar viene del griego, que habla acerca de volver del estado de enemistad al estado de amistad. Es reconciliar, es volver a unir. La reconciliación fue lograda en la cruz del Calvario y es el hecho que Dios nos muestra para que el hombre pueda volver en amistad con Dios. Vamos a leer algunos versículos que nos pueden dejar claro en la mente cuánto Dios ama esta verdad para todos nosotros. El primer versículo que vamos a leer, 2 Corintios capítulo 5, dice así la Biblia, la palabra de Dios, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, ¿de dónde proviene este amor, esta gracia, esta misericordia? Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es un acto de volver a unir, es un acto de volver a mostrar amistad. Y dice así la Biblia, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios ha comenzado una obra y nos ha dado a nosotros este ministerio, esta gracia, este servicio, que es la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Es decir, que en la reconciliación ha sido el hecho de que Dios ha descargado toda su ira, ha descargado todo el juicio sobre su Hijo Jesucristo, para que el hombre pueda volver a ser amigo de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. También vamos a leer otra porción, otra de las cartas del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a Colosas, a los colosenses, y allí vamos a leer en el capítulo número 1, el versículo número 20. Fíjese lo que dice el Señor a nuestro corazón. Y por medio de Él, el Señor Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase la plenitud de la deidad. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es decir, no se puede separar, no podemos separar la idea de la amistad, de qué amigo nos es Cristo, sin pensar
que esa amistad vino como producto, como resultado de que Cristo derramó su sangre en la preciosa cruz del Calvario. La amistad vino como consecuencia de que Cristo derramó su sangre en la cruz. En el capítulo número 5 de Romanos, otra porción que es muy importante para nuestra enseñanza y para esta doctrina que estamos recordando, la reconciliación, dice así la Biblia en el capítulo número 5 de Romanos, el versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá viene nuestra idea central y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que verdaderamente la muerte y la resurrección nos habla a nosotros de la bendición tan grande, de la bendición tan extraordinaria, que es la bendición de volvernos amigos de Dios, de volvernos en comunión y salvación con Dios por la vida, por la muerte, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El gran secreto de poder volver en amistad con Dios, el gran secreto de volver a sentirnos hijos de Dios, el gran secreto es que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y después de ello resucitara. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser reconciliados para siempre delante de Dios el Padre. Yo quisiera que en esta hora podamos pensar en 4 enseñanzas que la Biblia nos da en este sentido de la reconciliación. En primer lugar, tenemos que hablar de que cómo el hombre cayó en enemistad con Dios. En segundo lugar, dice acá la Biblia que la reconciliación es todo un ministerio, es un servicio. En tercer lugar, nos habla acerca que la reconciliación es una palabra de poder, palabra de amor, palabra que cambia la mente, transforma el corazón, limpia el pecado. Es una palabra de poder, por eso se ha dado la palabra de la reconciliación. Y en cuarto lugar, es un ministerio que ha sido encargado. Somos embajadores que están anunciando esta gran verdad al mundo entero para decirles, vuelvan a ser amigos de Dios. En primer lugar, yo quisiera que pensemos desde cuándo el hombre es enemigo de Dios. Y no podemos dejar de pensar en el origen, allí en esos primeros capítulos de la Biblia, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, donde el hombre fue creado para ser el gran mayordomo de toda la creación. En aquel momento que Dios fue formando al hombre y a la mujer para que construyeran la familia, qué bendición fue aquello, pero en un momento dado, por la astucia del enemigo, por la astucia de Satanás, el hombre se vuelve enemigo de Dios. Y cuando se vuelve enemigo de Dios, siente temor, siente vergüenza. Cuando se vuelve enemigo de Dios, tiene la necesidad de esconderse de Dios, de huir de Dios. Y la primera pregunta que Dios le hace al hombre es decirle, hombre, ¿dónde estás tú? Es decir, que todo aquel privilegio que había en aquel lugar donde Dios habitaba,
Es decir, el privilegio de poder tener comunión y amistad con Dios fue destruido en aquella hora. Cuando el hombre dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Es el momento cuando el hombre se volvió enemigo de Dios, cuando el hombre huyó de Dios, cuando el hombre se escondió de Dios, cuando el hombre no pudo estar cerca de Dios. Y desde ese momento, dice la Biblia, la palabra de Dios, desde el primer hombre, desde Adán, el primer hombre que ha caído en el pecado, siguió el pecado pasando a todos los hombres, siguió la enemistad pasando a todos los hombres, hasta que un día bendito y glorioso, el Señor Jesucristo vino al mundo para que en la cruz del Calvario entregara su vida y Dios descargara todo el juicio de la enemistad del hombre sobre él, y desde ese mismo momento poder el hombre extender la mano y recibir el mensaje bendito de la reconciliación, de volver a ser amigo, de volver a tener comunión, que es a través de la muerte y de la vida del Señor Jesucristo entre nosotros. En primer lugar, ¿en qué momento el hombre es enemigo de Dios? Pero en segundo lugar, habla acerca de que la reconciliación es un ministerio. Es un ministerio, dice la Biblia, la palabra de Dios, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es verdad, es todo un ministerio, es un servicio. Dios nos sacó, nos justificó, nos sacó del mercado de esclavos, nos sacó de la enemistad. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él remitió la culpa, Él nos sacó de la condenación eterna para darnos la amistad completa, absoluta en Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, no solamente el origen, no solamente el ministerio, sino que es una palabra. Y esa palabra la usó el Señor Jesucristo cuando dijo, ustedes ya no van a ser siervos, van a ser amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Y van a ser mis amigos porque van a hacer lo que yo les digo. Y dijo el Señor Jesucristo, nadie muestra mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y fue el día glorioso que vimos al Salvador Jesucristo poner su vida en la cruz del Calvario y poder tomar de allí la salvación eterna del alma. La reconciliación. Dios invita a todas las personas a cambiar una actitud de la palabra enajenación, es decir, la enemistad con Dios que mantiene aún la humanidad, pero que creyendo en Cristo, que aceptando por fe la salvación, uno puede recibir este glorioso evangelio, el glorioso evangelio de la reconciliación. ¿Para qué? Para poder nosotros en esta hora, gloriosa hora, ser pregoneros de verdad, ser embajadores de justicia, ser aquellos que anuncian un mensaje de libertad, que es el mensaje de que Dios ha ofrecido la salvación eterna del alma. ¿Para qué? Para que siendo enemigos, lejanos de Dios, podamos proceder al cambio glorioso que es aceptar a Cristo como Salvador y volver nuestras vidas a ser amigos de Dios
para la eternidad. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo le voy a invitar que usted venga a Jesucristo, que acepte la salvación eterna del alma y acepte que Dios nos invita a cambiar la actitud de enojo, de enemistad, de caída, de depresión, por el gozo que se siente cuando la salvación eterna llega al alma y uno puede volver a ser amigo de Dios. Que el Señor nos bendiga.